Gran placer recibirte otra vez, Gabriel. Me gusta este estudio, me parece que me gusta más que el anterior. Enhorabuena, porque es el que tenemos. No tendríamos opción de ofrecerte otro. Me gusta. Qué bueno. Me gusta el reloj de arena. ¿No acá te en pone medio. mal que pase el tiempo, ver el paso del tiempo así de manera Ah, ¿lo tan... vas a girar? Claro. Ah, muy bien. Ok, Esto es lo que dura la entrevista. Así muy bien. que ahí está. Gracias por estar Por aquí. favor, un gusto. Siempre recomiendo tus libros. Cuando vean Ventas GAL, lean este que tenemos aquí, que para los que somos ignorantes de la cuestión de Medio Oriente, ayuda un montón, que son las 300 preguntas en 300 palabras sobre el fenómeno del antisemitismo y la judeofobia. También está el conflicto Medio Oriente en 300 palabras, así que es un modo de acceder a conocerlo. Y dentro de poco, dos nuevos. Uno sobre radicalismo islámico y otro sobre Medio Oriente. O sea, qué es el Medio Oriente, cómo cambia y cada país, cuál es la situación interna de cada país. O sea, que si querés un pantallazo general de las dos, dentro Lo vas de a tener. 3 meses está. Está. ¿Por qué estás en Argentina, Gabriel? Mira, de casualidad, porque estoy ayudando a una organización muy grande en el mundo judío, en el pueblo judío, que es el KKL, es una organización que es el Fondo Nacional Judío, que es una organización que nació como una entidad ecológica, pero que ahora lo que hace es reconstruir y ayudar y hacer proyectos para volver a los habitantes al sur y al norte a sus casas, para reconstruir refugios, para, bueno, una cantidad de actividades realmente muy importantes, y lo que hago es ayudarlos a, a una noble tarea, que es proteger a la ciudadanía de ataques, en este caso indiscriminados como los que vemos de Irán, así que orgulloso de estar también ahí. Bien. Bueno, cambió todo entre el fin de semana con Estados Unidos incorporándose a la guerra. Cambia hoy con este ataque. ¿Me contás el panorama de hoy día? Bueno, hace minutos Irán acaba de transformarse de ser persas a ser kamikazes, porque lo que acaban de hacer es una locura. A ver, ellos podían haber soportado el ataque tanto de Israel como de Estados Unidos, porque el objetivo era muy claro, era desarmar sus capacidades nucleares y además desarmar sus capacidades misilísticas. Si con eso lograban el objetivo, tanto Israel como Estados Unidos, ahí se podía terminar la cosa. Lo que hicieron los iraníes y el gobierno persa fue redoblar la apuesta y salió un ataque contra Estados Unidos para, bueno, contestar el ataque de Furdú y otras centrales nucleares. O sea que acaban de atacar a soldados norteamericanos en Qatar, acaban de atacar también sobre Kuwait, también sobre Bahrein. O sea, es atacar a todo el eje sunita que está en contra de Irán, intentar vengarse de ellos, soldados norteamericanos en Irak, es una locura. Esto lo que acaban de hacer ahora es como una sentencia de decir, hasta ahora íbamos por tu capacidad nuclear, ahora vamos por el régimen. Yo creo que es el comienzo del fin del régimen de los ayatolás en Irán. Mm, bueno, lo has explicado tantas veces y en el libro es la diferencia entre sunitas y chiitas para que podamos entender exactamente de qué estamos hablando. Mira, primero hay una cuestión numérica. Sunitas son el 85%, chiitas el 15%. Si tenés un examen, ponés sunita porque la chance es más grande que le pegues, ¿está? Ahora, hay una diferencia teológica y es quién debe gobernar el Islam. Para los chiitas es la sangre de Mahoma, la realeza de Mahoma. Para los sunitas es la tribu de Mahoma, que es la tribu de Quraysh. Además están divididos geográficamente diferente. O sea, los chiitas chiita es Irán, la mayoría de Irak es chiita, en Siria gobernaban chiitas, Assad pertenecía a una especie de familia chiita, y en el Líbano estaban los chiitas de Hezbollah. Todo esto era el arco chiita. Y sunitas son el resto. Los 4 países sunitas más importantes son Arabia Saudita, Qatar, que es el millonario, Turquía, que es el que era imperio, y Egipto. O sea, esos son los 4 países sunitas fuertes. No se quieren entre chiitas y sunitas, se pelean desde el año 680. De hace 20 siglos que se están Tal peleando. cual, y todo por quién debe gobernar el Islam. Entonces, a primera vista parecería ser que todos son musulmanes, por lo tanto no deberían pelearse. La verdad es que si querés explicar los conflictos en Medio Oriente, casi siempre son entre religiosos musulmanes extremistas y los que no lo son. De hecho, la mayoría de muertos en el Medio Oriente son entre musulmanes. Y el segundo conflicto más grande es entre chiitas y sunitas. ¿Está bien decir que esta guerra comenzó el 7 de octubre? La guerra entre las sombras comienza con el golpe de Estado en Irán en el 79. Desde entonces, Reza Pahlavi
Claro, desaparece y sube al poder una teocracia con varias características. La primera es, ellos están convencidos, y si entendés esto seguramente entendés por qué hicieron lo que hicieron hoy. Están convencidos de un concepto que es Wilayat al-Faqih, que significa el sabio sabe todo. El sabio es perfecto, no se equivoca nunca. Entonces, según el mundo chiita, debido a que la realeza de Mahoma desapareció, entre las sombras hay un imam, un líder religioso que está controlando todo. Pero él puso al frente del shiismo a 12 sabios. Sabio en árabe se dice ulema, en persa se dice ayatollah. Y este tipo sabe todo y es perfecto. Ahora, ¿cómo explica un tipo así que lo están golpeando tanto el ejército israelí como el ejército norteamericano? Esa seguridad de que él sabía todo tiene que ser justificada y contrastada. Entonces creo yo que estos son los factores de la irracionalidad que acaba de demostrar Irán. Y es intentar, a pesar de que te están golpeando, ir a por más, en vez de proteger aunque sea tu régimen. Entonces, empiezan las sombras por esa época, pero efectivamente, como bien has dicho, todo este descalabro del eje chiita empieza el 7 de octubre. Es interesante decir que organizaciones como Hamas o la teocracia de Irán proponen, sin metáfora, la desaparición de la faz de la tierra de Israel. Cuando se habla del río al mar, estás diciendo del Jordán al Mediterráneo, es arrasar con Israel. Sí, pero no solamente Israel, ¿eh? Es verdad, Israel es la manifestación más popular para ellos porque cuentan también con el apoyo de varios grupos que quieren lo mismo. Por ejemplo, distintos tipos de antisemitas del mundo no odian a los judíos, pero odian a Israel. Porque odiar a los judíos y decirlo de forma clara te hace no popular en sociedades cultas. Eso es no sé, una excentricidad semántica. Totalmente, por eso está por ejemplo, el personaje de extrema izquierda que te va a decir, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Bueno, técnicamente es lo mismo. Lo que pasa es que vos lo decís así para que ser políticamente correcto y que la sociedad no te condene. Porque ser antisemita entonces es condenable incluso por la ley. Ser antisionista todavía la gente no entiende que es lo mismo. Ahora, dicho todo esto, es lo más popular, pero tanto Irán, Hezbollah, Hamas, piensan por lo menos 5 cosas. La primera, el problema principal con ellos es la cultura occidental. Lo llaman Jahilea, y es la infección de los valores occidentales. El hecho de que tú tengas una pareja de tu mismo sexo, eso es Jahilea para el radicalismo islámico. El hecho de que vos vayas al cine y tengas una emisión de cine con algo que es valores occidentales es Jahilía. La democracia es Jahilía, la constitución es Jahilía. El hecho de que hombres y mujeres puedan trabajar juntos o la vestimenta. Todo eso es la cultura occidental. O sea que si estás en contra de la cultura occidental, es parte del radicalismo islámico. Segundo, dividen al mundo entre lo que es Islam y lo que será Islam. Se llama Dar el Islam, la casa del Islam, y lo que será. Se llama la casa de la espada. Argentina, por ejemplo, es lo que será algún día. Si vos pensás así, formás parte del pensamiento radical. Tercero, piensan que todo lo que hizo Mahoma y todo lo que dijo Mahoma es perfecto e imitable. Por lo tanto, si te reís de Mahoma, haces un chiste en Charlie Hebdo, van a matar a tus cómicos. Cuarto, no hay valores absolutos. Significa, existen valores para dentro de la religión y hacia afuera. Por ejemplo, ¿se puede robar hacia adentro? No, te cortan la mano. ¿Se puede robar hacia afuera si beneficia al grupo? Se puede. ¿Se puede mentir hacia afuera para favorecer la causa? Se puede. Y por último, judíos y cristianos son dimis, ciudadanos de segunda que pueden vivir bajo el gobierno del Islam pagando un impuesto por cabeza que se llama jizya. Te acabo de decir 5 factores para reconocer un extremista. Vos me vas a decir, pero con uno solo ya me espanto. Claro. Bueno, Hamas, Hezbollah y todos esos piensan con estos 5 factores. Lo que pasa es que en general nos concentramos en el hecho de que quieren destruir a uno. ¿Pero por qué? Porque es un estado dhimmi, que es un estado yahilíaco, o sea, con los valores occidentales que ocupa tierras antiislámicas. Por eso es inaceptable en cualquier frontera. Digo, advertido de estar en contra de la cultura occidental por muchos teóricos. Siempre citamos a la gran Oriana Fallaci en Italia, o Houellebecq, que lo vuelve a hacer ahora en Francia. Digo, se les vino diciendo a la vieja Europa, va a pasar, y pasa. Lo que pasa es que, lamentablemente, la combinación entre la cultura políticamente correcta y otro tanto woke hace que esta gente pueda actuar y difundir ese odio y criticar que vos digas que eso está mal, entonces te califican o te tratan de, entre otras cosas, islamófobo, intolerante.
No, estás defendiendo ciertos valores. Yo estoy convencido que el hecho de que vivamos en democracia y en libertad y el hecho de que mi hija y mi hijo tengan los mismos derechos y obligaciones, para mí es un valor que me costó muchísimo conseguirlo. Lo luchamos durante siglos para que venga alguien y me quiera imponer algo que está completamente alejado de eso. No, hay ciertas cosas que no quiero ceder porque estoy convencido que la democracia es algo bueno, que la libertad es algo bueno, que la libertad de culto es algo bueno y que la coexistencia es algo bueno. ¿Estoy dispuesto a luchar para eso? A veces sí. Debería recurrir a tu libro de las 300 palabras, pero digo, para que quede claro, ¿qué diferencia hay entre un judío y un sionista? Bueno, el judío es también una religión, pero también la inmensa mayoría de judíos consideran que también son parte de un pueblo. De hecho, una persona judía tiene 5 características en general. Es parte de un pueblo, los hijos de Judea, del reino de Judea, son los judíos. Es una religión, pero religión y pueblo en el judaísmo están fusionados para la inmensa mayoría de los judíos. Tercero, es una cultura. Los judíos del mundo tienen una cultura muy parecida. Cuarto, una memoria colectiva, muy importante. Todos se sienten que salieron de Egipto. Todos se sienten que vivieron la Inquisición. El holocausto igual. Y por último, te meten un idioma. Entonces, tenés 5 características y por eso muchos filósofos consideran que el judaísmo de hecho es una civilización. Mm. Si vos consideras que el judaísmo es un pueblo, también, igual que el pueblo palestino, igual que el pueblo argentino, y que tiene derecho a un Estado propio, igual que los palestinos, igual que los argentinos, pretendés volver a Sion y por eso se llama sionista. Un judío es parte de esa identidad en la mayoría de las ocasiones. Hay judíos que piensan que el judaísmo no es un pueblo, son minoritarios en el pueblo judío. Ahora bien, si vos querés erradicar a todos los pueblos del mundo y a todos los estados, bueno, no querés un estado propio y no querés que ningún estado exista. Pero si el único estado que vos pretendés destruir es el estado de los judíos, estás discriminando a los judíos. Y discriminar a los judíos se llama antisemitismo. No hay vuelta, no tiene demasiada cuestión. Claro, pero intentan decorarlo, ¿viste? Entonces te van a decir, ¿cómo voy a ser yo antisemita si los semitas son también los árabes? No, macho. Semitas son lenguas. Hay 4 lenguas que son semitas, el arameo, el amárico, que se habla en Etiopía, el árabe y el hebreo. Vos no odias a una persona que habla amárico, odias a los judíos. Por eso la palabra técnica correcta es judeofobia. Lo que pasa es que anda a decirle a alguien que la palabra correcta es judeofobia cuando hace muchos años que se utiliza la palabra antisemitismo. El episodio Irán eclipsó, al menos en información, el episodio Gaza, lo que sucede en Gaza. ¿Qué contestás cuando se dice crisis humanitaria generada por Israel que no permite los contingentes de alimentos, de medicamentos, la asistencia a luz, agua y demás? Bueno, fue generada de verdad por Hamás, porque si Hamás no hubiese atacado, esto que tenemos ahora, la Franja de Gaza, no hubiese ocurrido. Hay también detalles técnicos dignos de señalar, y es que entra ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entran mucho más camiones de lo que la gente sabe, de ayuda humanitaria. Lo que pasa es que esa ayuda humanitaria se la roba Hamás en la mayoría de los casos. Y la roba para poder venderla en el mercado negro y ganar dinero y además conseguir más soldados. Porque si falta comida y jamás tiene toda la comida, le dice una familia, dame a tu hijo de 16 años y yo te aseguro el alimento para toda la familia y muchos van a combatir. ¿Sabes cuánto dinero ganó Hamás desde que empezó la guerra en octubre del 23? 1.000 millones de dólares vendiendo la comida de ayuda humanitaria. Ahora, todo esto no lo sabés. Ahora, no existe ningún país que combate con otro, por más que sea un no país como la Franja de Gaza, y le entrega electricidad, agua y comida. No existe en la faz de la tierra. Entonces, si vos no le pedís a nadie que haga eso, y solamente se lo exigís a Israel, y lo estás discriminando. ¿Y por qué lo discriminás? Bueno, Israel sí le entrega energía, el 10% de lo que hoy está fluyendo hacia la Franja de Gaza de agua y energía, lo provee Israel por más que no está obligada. Y lo hace justamente para salvaguardar a la población civil que no está implicada en los combates. Sin contar a esto que recreamos en nuestra última charla, de minimizar o olvidar lo que fue el 7 de octubre, que digo, en términos de crueldad, no sé cuál es la palabra, es inédito. Es inédito porque lo que lograron hacer en 7, 8, 12 horas fue la crueldad en su máxima expresión. A ver, meter a un niño en un horno, a un bebé, ¿qué ser humano decente con una brújula moral medianamente afinada hace algo así?
violar a mujeres por el hecho de ser judías, porque están imitando la conducta de soldados del siglo VII, y es la crueldad en su máxima expresión. Lo que sucede es que, lamentablemente, en general, las acciones bélicas promovidas por este tipo de grupos no llaman demasiado la atención mediática durante mucho tiempo. Te lo voy a decir en otras palabras. Cuando musulmanes entre ellos se matan, que es la mayoría de las ocasiones, no ocupan ni 5 minutos de los medios de comunicación. Cuando musulmanes asesinan cristianos, que también ocurre muchísimo, tampoco llama demasiada atención. Cuando musulmanes asesinan judíos, llama la atención por un ratito. Pero cuando los judíos se defienden y quieren atacar a los que los acaban de asesinar, es portada durante meses, y periodistas con poca responsabilidad profesional se nutren de la información que le da un movimiento radical islámico cuya doctrina es mentir. Te voy a dar un ejemplo puntual. Periodistas de forma sistemática, y perdón que te lo diga así, como borregos, citan la cifra de muertos que le da Hamás. Cuando técnicamente alguno que estudió los conflictos bélicos entre Israel y Hamás sabe, primero que Hamás da cifras falsas, pero además que el ratio en los combates entre Israel y Hamás es 1. Significa, en los combates del mundo suelen morir 4 civiles por cada militar, y a veces 9 por cada uno. Ese ratio es 9/1. ¿Está bien? En los combates entre Israel y Hamás, el ratio es 1. Que es una cifra muy pequeña para un combate como el que promueve Hamás. Pues Hamás te propone, vení a buscarme, yo me escudo en civiles adrede, escondo a civiles en escuelas y en hospitales y pongo los túneles abajo de la tierra, por lo tanto utilizo a los civiles como escudos humanos porque yo sé que va a venir el borrego que trabaja en la televisión española y me va a aplaudir por hacer eso. Evidentemente van a morir personas inocentes porque vos tenés la cobardía de esconderte adrede con civiles. Y así todo, el ratio es 1. Ahora, en este momento en la Franja de Gaza deben haber fallecido, lamentablemente, alrededor de 50.000 personas, de los cuales 25.000 son militares. ¿Cómo lo sé? Porque empieza a fluir la cifra de muertos de chicos hombres entre 18 y 44 años. Y es desproporcionada. No es que están muriendo en forma balanceada como en todo proceso. Es desproporcionada. Eso te indica que el ratio es 1. Lo que pasa es que cuando termine esta guerra, ninguno de estos periodistas que están citando al Hamás va a venir y decir, yo fui un borrego y fui un irresponsable citando al Hamás. ¿En qué otro conflicto, Luis, un periodista haría eso? ¿Cómo vivís las posiciones, por ejemplo, Boric en Chile ayer? Macron en Francia, bueno, en España no quiero ni mencionarlo porque hay un nivel de judiofobia, voy a corregirme, impactante, pero ¿cómo vivís esto? Mira, no me sorprende, igual es cada realidad es un poco diferente, ¿verdad? No me sorprende porque una de las agendas dominantes entre grupos de izquierdas, pero principalmente de extrema izquierda, porque depende, tenés tipos de centro izquierda que son brillantes con una brújula moral afinadísima, estilo Sanguinetti, es que la agenda dominante la llamamos la interseccionalidad. Y la interseccionalidad es una forma de pensar desarrollada en Los Ángeles, en Estados Unidos, en los años 90, que habla sobre lo siguiente. Vos imaginate que sos una persona de color y que sos además mujer. ¿Qué posibilidades hay de que además de ser mujer de color y que seas mujer seas pobre? Bueno, alta. Altas. O sea que esa es la parte lógica. Y es que la identidad básica de tu personalidad puede prever ciertos tipos de patrones. Hasta ahí la parte racional de la interseccionalidad. Y después desbarranca, porque empieza a dividir al mundo entre víctimas y victimarios. ¿Y quiénes son las víctimas siempre? Bueno, todas las mujeres son siempre buenas. Todos los grupos LGTB+ son siempre buenos. Todas las personas de color son siempre buenas. Todos los pobres son siempre buenos. Todas las personas indígenas son siempre buenas. Los palestinos, por supuesto, que son siempre buenos. ¿Y quiénes son los victimarios? Los malos absolutos. Si sos un hombre heterosexual, sos casi el demonio. ¿Sos rico también? Si sos blanco. También. Y si sos israelí judío, te ven como poderoso. Entonces la interseccionalidad lo que hace es provocar que las personas que se sienten víctimas digan, yo soy víctima y me voy a solidarizar de forma incondicional con todos los que están igual a mi posición. Entonces vas a ver cosas ilógicas como mujeres feministas levantando banderas de Irán o de Hamás. ¿Qué los une? La interseccionalidad, o sea,
el odio a los que son percibidos como los victimarios de nuestra Sí, desgracia. con la contradicción de saber que una mujer que levantase una bandera distinta a la que dice el régimen sería o ejecutada o condenada en Irán o en Gaza. Porque tu punto de partida es que las personas son racionales y deberían saber qué banderas Pero defienden. no hay posibilidad de no serlo. Lo Sí digo hay, como integrante de uno de estos colectivos. sí hay, pero porque vos tenés la brújula moral afinada. Tenés una persona como una diputada de extrema izquierda del Partido Popular que levanta banderas ilógicas. ¿Cómo puede ser que siendo, por ejemplo, un país muy socialista como es Israel, vas y fomentás la destrucción de ese país que supuestamente coincidiría con tus valores? ¿Cómo puede ser que una mujer feminista en Uruguay levante una cabeza de un judío porque ella piensa que el feminismo es levantar la causa palestina cuando las mujeres las han violado? ¿Qué los une? Bueno, el punto de partida justamente es que no piense que son racionales. El movimiento de la interseccionalidad en su faceta extrema es especialmente no intelectual. Em, es impactante cuando uno habla con familiares, amigos que viven en Israel, que sostienen una convicción absoluta de que este es el modo de defender la existencia del país, con los misiles cayendo sobre sus cabezas. ¿Me contás qué es esto? ¿Es una convicción? ¿Es un modo de... ¿Qué es? 2000 años de resiliencia. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué preferís si sos judío? ¿Vivir ahora que tenés una cúpula de hierro, el sistema flecha, un ejército que te defiende, refugios antibombas? ¿O preferís trasladarte a la época de la Inquisición, en donde te mataban y te torturaban antes de hacerlo? ¿O qué preferís, la época del nazismo? ¿O qué preferís, la persecución de las cruzadas? Si vos tenés 2000 años de historia, de fortaleza espiritual, y sabés que hay que resistir, y además sabés que estás mejor que nunca, históricamente el pueblo judío nunca ha estado mejor. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay mucha resiliencia y hay un convencimiento que estamos luchando una guerra justa. Desarmar a Irán de una capacidad nuclear es una guerra justa. Permitir que el pueblo palestino cree un Estado independiente sin que sea gobernado por Hamas es una guerra justa, porque de lo contrario van a volver a hacer un atentado del 7 de octubre. Subrayás esto último que decís. Conseguir que el pueblo palestino tenga un Estado no sometido a Hamás es una guerra justa. Totalmente. Yo considero que el pueblo palestino tiene derecho a una independencia. Lo considero. Considero también que del momento que toda la cultura y toda la educación de los profesores y del gobierno palestino es hacia la muerte y hacia que todo lo que importa es asesinar judíos y destruir lo que los judíos hacen, bueno, ahí tienes un problema educativo de base. Tenés que curarte de eso. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo estoy dispuesto hoy a entregar un Estado independiente o a ceder cuando esa es la educación dominante, cuando la autoridad palestina le paga sueldos a gente que asesina judíos. Te explico, es muy simple. Asesinaste a un judío, te condenan a 25 años de prisión, la autoridad palestina, que es más moderada que el Hamas, te va a dar un sueldo de $3.500 por mes. Vas a cobrar un sueldo por haber asesinado judíos. Sin metáfora. Sin metáfora. Y la excusa es que para proteger a los familiares que se quedaron sin fuente de ingresos porque el mártir está en prisión. Ahora, estamos hablando de, supuestamente, la autoridad palestina que es más moderada que el Hamas. Ahora, ¿cómo convivís con eso? ¿Cómo convivís con eso? Bueno, primero lo más importante es no degradando a tus hijos a ese tipo de pensamiento. Cuando era chico, mi hijo Eitan me dijo una vez, enojado porque estaban cayendo misiles, me dice, papá, odio a los árabes. ¿Y ahora qué le decís? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo no acepto racistas en casa. Y mi hijo se puso blanco. Dice, ¿qué significa? Nosotros no tenemos problema con los árabes. Tenemos problemas con aquel que quiere asesinarnos por el hecho de ser judíos. Es el límite. Vos no podés educar el odio, porque cuando vos promovés el odio y forma parte de tu ADN educativo, el odio se traslada y terminás matándote también entre ustedes. Cuando se termine el conflicto palestino-israelí, si invertiste en educación al odio, se terminás matando entre aquellos porque legalizaste o naturalizaste el matar por una ideología. Entonces nosotros tenemos que mantener la dignidad y la altura moral para poder seguir siendo fuertes. Del momento que empecemos a decaer en lo mismo que educan el Hamas, la autoridad palestina, ahí nos va a ir muy mal, en todo sentido.
Dame tu mirada sobre la posición del gobierno Milei, que fue claramente pro-Israel, dijo Irán nuestro enemigo, y algunos dicen, ya tuvimos 2 atentados, tememos que la Argentina pueda ser un nuevo objetivo. Yo creo que los que dicen que temen que Argentina pueda ser un objetivo, tienen razón en temer. ¿Por qué? Porque uno de los patrones de conducta de Hezbollah y de Irán es vengarse de lo que no pueden vengarse en el Medio Oriente, hacerlo en donde sienten que pueden actuar sin que lo castiguen. En el año 92, Israel mató a Abbas Musawi, el líder de Hezbollah. Y a las 3 semanas, Hezbollah, con otro nombre, hizo el atentado a la embajada de Israel. Y dicen, esto fue por la muerte de Abbas Musawi. En el año 2007, algo parecido, pero con Imad Murnia, mataron a 8 israelíes en Burgas, en Bulgaria. Es un patrón de conducta conocido. Y en América Latina, a diferencia de otros lugares, la penetración chiita es muy grande. 15.000 pasaportes entregados por el gobierno de Maduro y de Chávez a chiitas que deambulan por nuestro continente. Lavado de dinero de Hezbollah y de Irán de los narcos. La CIA calcula 500 millones de dólares por año que están lavando dinero Hezbollah a través de tráfico de drogas. O sea que la penetración en América Latina no es menor. Ahora bien, yo tengo una pregunta a ti. ¿Dónde vas a atacar si sos Hezbollah? ¿Vas a atacar a un gobierno pro-terrorista como el de Gustavo Petro? ¿Vas a atacar a Maduro? ¿Vas a atacar a Boric, que simpatiza con el terrorismo palestino? ¿A dónde vas a atacar? Bueno, vas a atacar en países que tengan dos cualidades. La primera es que el ataque ocupe las portadas de los medios de comunicación durante semanas, o vas a atacar en un lugar en donde puedas causar un efecto y supongas que no te van a castigar. Ahora, cuando hace un atentado como el de la AMIA o la Embajada de Israel, y viene un personaje como Luis Delía y dice que fue una implosión y que la culpa de hecho la tuvieron los judíos, y después hay una investigación en donde el anterior presidente del país dice que había que levantar una comisión conjunta para investigar quién fue el culpable. A ver, los persas venden alfombras hace 2000 años y tienen una experiencia diplomática que te dan 83 millones de vueltas. Y vos, con tu soberbia de un país sin experiencia diplomática real, pensás que podés dominar a los persas. Eso es soberbia. Y no entender que te van a dar 33 millones de vueltas. Entonces, cuando vos ves eso, podés llegar a suponer que algo grave puede volver a ocurrir. Te digo cuál es la diferencia fundamental, que las autoridades de este país están muy conscientes de eso. De ahí que lo puedan evitar si es que ocurre es otra cosa. Pero el hecho de que estén conscientes y el hecho de que entiendan que es un problema ya es un gran adelanto. Sí, sí, pasar de un gobierno que hace un memorándum de entendimiento con Irán a un gobierno que entiende que puede ser un objetivo es una diferencia, ¿no? Claro, a mí me gustaría evidentemente que en este momento sea un pelín menos efusivo, porque tengo familiares también en Argentina, y sería bueno de que nos abrace, pero no tanto. Pero más que nada porque no me gustaría que ocurra algo así. Pero entiendo, es una cuestión ideológica. El presidente argentino está convencido que para él la tecnología desarrollada por Israel y el hecho de invertir en la población para transformar un país pobre en una potencia tecnológica son valores que él está convencido que está bien. Está realmente y profundamente convencido que se identifica con ciertas cosas. También está bien que lo diga. Dame tu opinión sobre el eventual involucramiento de potencias como Rusia o China a partir de que Estados Unidos primero hizo este ataque preventivo y luego ahora ha sido agredido. Bueno, supuestamente el que puede salir al rescate de Irán es tanto China como Rusia, porque no hay otra potencia que quiera jugarse el pellejo para salvar a los ayatolas. ¿Estamos de acuerdo? El imperialismo chino es especialmente imperialismo comercial y menos militar. Sí, 1/3 de la gasolina de petróleo que compra China viene del mercado negro de Irán. Pero lo mismo que consigue a través de Irán lo puede conseguir en otro lugar, supuestamente. Yo no creo y no veo a China interviniendo por primera vez en una guerra militar para salvar a los ayatolas. Por eso lo acabo de decir ahora. Y el que tendría más probabilidades supuestamente es Rusia. Pero fíjate, Rusia ha llegado a un acuerdo bastante bueno para Rusia y es, no se meten con Israel. Israel no le vende cúpula de hierro, flecha, drones inteligentes que son mucho mejor que los iraníes a Ucrania. Y a cambio Rusia deja que Israel actúe en Siria contra Irán. Lo hacía. Siempre y cuando Israel le avisa antes a Rusia, no queremos que muera ningún soldado ruso. Y entonces hay un entendimiento en el Medio Oriente.
Yo no veo a Rusia con los problemas que tiene en Ucrania saliendo a defender a los ayatolas. O sea que nuestros colegas peruanos, todas las entrevistas que tuve últimamente es, ¿estamos al comienzo de la Tercera Guerra Mundial? No, no estamos al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La escalada puede ser, una de las tres factores que decía es, puede ser que la escalada sea una intervención mucho más seria de Estados Unidos, porque hasta ahora fueron por las capacidades nucleares y por las capacidades misilísticas. Ahora pueden ir por el régimen. Directamente. Y sí, ahora sí. Porque hicieron lo que no debían hacer. Y lo que debían hacer era comérsela, callarse y, bueno, mantener algún tipo de enfrentamiento máximo con Israel, pero no meterse con Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que va a hacer ahora es ir y demostrar que es el sheriff. Y entonces, en vez de atacar centrales nucleares o atacar lanzaderas de misiles, puede ser que empiece a atacar el Parlamento o que vea legítimo matar a toda la cúpula de los 12 ayatolas, Sabios, sí. tal cual. Porque bajo la excusa de que el régimen llegó a su límite y que Irán y los ciudadanos de Irán se merecen algo parecido a una democracia. Contarles para los que no sabemos, qué es la teocracia de Irán? ¿Quién es Ali Khamenei? No era la persona indicada para suceder al primer revolucionario Khomeini. que era Khomeini. La persona que era realmente el candidato, que tenía un perfil, carisma, conocimiento y demás, era Rafsanjani, que fue después el presidente. Pero Rafsanjani pensaba que Ali Khamenei era alguien momentáneo para sacarlo cuando era una especie de traspaso. Y este hombre lo que empezó a hacer es tomar poder en serio, sin mucho carisma, empezar a poner a su gente en el poder y imponer una versión muy radical de la teocracia que impusieron en Irán. Y eso se traduce en la forma que se visten, eso se traduce también en la imposición de un poder nuclear y también en la imposición de algo que era raro en el Medio Oriente, y es que creó un pulpo. Él nombró a un hombre llamado Qasem Soleimani. ¿Te acuerdas que Estados Unidos lo mató? Sí. Ok, Qasem Soleimani es el líder de la Fuerza Al-Quds. Era, Estados Unidos lo mató. Y lo que él desarrolló fue una especie de pulpo, en donde el pulpo es Irán, la cabeza del pulpo, y ellos dicen, nosotros queremos desarrollar capacidad nuclear, porque entendemos que es la única forma que los chiitas sobrevivan en un mundo sunita. Y además porque queremos mantenernos en el poder, sin que nos volteen a nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar, financiar, entrenar a todo tipo de tentáculos del pulpo. Voy a entrenar a Hezbollah, voy a entrenar a Hamas, voy a entrenar a las milicias chiitas en Irak, a los hutíes, y cuando Israel intente atacarme a mí o a Estados Unidos, Serán ellos. todos los demás bombardean al atacante y de esa forma te amedrentan. Ahora, vos sos un israelí, sos el primer ministro de Israel. El 5 de octubre, 2 días antes del ataque, ¿atacarías a Irán a sabiendas que te van a caer 200.000 cohetes o misiles disparados desde Hezbollah, desde el norte, o desde el sur otros 30.000? No lo harías. El 7 de octubre lo que provocó, que fue tu pregunta hace un ratito, es justamente que Israel empezó a atacar al tentáculo Hamas, al tentáculo Hezbollah, cayó Siria, al tentáculo de las milicias iraquíes muy poco, hasta que llegó el momento de, según Israel, atacar a la cabeza del pulpo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que eso fue lo que pasó. O sea, los proxy fueron desarticulados o por lo menos atacados y se fue directamente al corazón de esto. Porque en octubre del año pasado, que creo que fue cuando hicimos la entrevista anterior, Irán nos lanzó a la ciudadanía 181 misiles balísticos. Y la respuesta de Israel no fue hacer todo lo que está haciendo ahora, fue algo más rebuscado. Les destruyeron las capacidades de radares y de misiles de Irán. O sea, lo dejaron sin defensas. Entonces tenías una ventaja de oportunidades, una ventana, desde octubre del año pasado hasta que vuelvan a poner baterías defensivas, y esa ventana es lo que estamos viviendo ahora. Antes que se cierre esa ventana, había que neutralizar las capacidades nucleares de Irán. Donald Trump hizo unas negociaciones durante 60 días, el día 61 se produjo el ataque. Sé cuál es la respuesta, pero debo hacerla de igual manera. ¿Por qué es visto con diferente prisma un ataque a la población civil de Israel a un ataque a la población civil pleno Tel Aviv, pleno Jerusalén, pleno Haifa, hecho por los iraníes o por Hamas? Porque según las leyes de guerra, vos tenés que atacar, y es legal atacar a una persona que es militar o que hace acciones bélicas. Por tanto, atacar una central nuclear o atacar a un científico que se dedica a hacer bombas es algo permitido por la ley.
estás en guerra con alguien, podés atacar a aquel que es combatiente. A ver, si vos te disfrazás de civil, estás vestido como ahora, pero abajo de Sí, tu claro. mesa tenés un arma, ¿sos un objetivo legal? Sí, ¿Sí? Y si desde A24 comenzamos a lanzar misiles hacia los vecinos, también. también porque transformaste un lugar civil en un objetivo militar. Igual que si una escuela la llenás de misiles, la culpa por haber hecho eso es tuya. Tú violaste la ley de la guerra. Tú violaste la ley internacional. No podés transformar un edificio civil en un lugar militar. Si utilizás a tu persona, a tus civiles, como escudos humanos y te escondes detrás, estás violando la ley internacional. Y si disparás adrede contra los civiles del otro lado, estás violando 4 veces la ley internacional. Irán, al disparar adrede contra civiles, está violando evidentemente la ley Pero internacional. mi pregunta era por ahí, ¿por qué atacar el hospital de Beersheba? No fue yo no escuché repudios escandalizados del mundo occidental. Sí, cuando se atacó el hospital, ya me olvidé el nombre, en la Franja de Gaza, donde se demostró que había túneles, etcétera, esto que vos estabas diciendo. Ya sé cuál es la respuesta, pero la hago. ¿Por qué? Digamos que tenés un grupo, una mafia aquí en Argentina, y la mafia se ubica en varios lugares de la capital y empieza a disparar contra el hospital Garraham. ¿Está bien? No, claro que no. No, está bien, pero esta es la Sí, situación. Y ellos lo que piden es sacar de la prisión a 3 de sus compañeros y lo hacen a través de eso. ¿Bien? ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es que a través de presión contra civiles inocentes, el gobierno se arrodille y ceda ante exigencias de esta gente. entiendo. Esta acción se conoce con el nombre de terrorismo. Y terrorismo es asesinar, o sea, no es matar. Matar es alguien que lo hace sin dolo, sin intención. Asesinar es un objetivo real, vos lo estás haciendo adrede. Asesinar a un civil en el marco de una campaña propagandística para conseguir objetivos políticos, eso se llama terror. Asesinar a un militar para conseguir objetivos políticos se llama guerrilla. Y atentar contra civiles para conseguir objetivos comerciales es la mafia. Entonces, ¿por qué hace lo que hace? Porque espera Irán que atacando hospitales y edificios la población civil se levante y le exija al gobierno que pare la guerra. Esa es la estrategia de un terrorista. Lo que se sorprende quizás Irán es que el pueblo de Israel hoy, mayoritariamente, quiere que el conflicto continúe con Irán para desarmar a Irán con armas nucleares, porque entiende que hoy te disparan con un misil balístico que tiene 500 kilos de explosivo en la cabeza o 1000 kilos de explosivos, y a veces tiene, como en el hospital, que tiene una bomba de racimo que explota antes y se dispersa haciendo un daño a todas las viviendas que está alrededor. En vez de hacer eso, de que es rendirse, la población de Israel dice, nosotros queremos que terminar con esta amenaza porque si no, mañana esta gente va a tener una bomba nuclear y la va a utilizar contra nosotros. ¿Cómo vivís algunos comentarios? Hoy leía en La Nación, si mal no recuerdo, de algunos analistas que dicen esta guerra es sostenida por un premier Netanyahu eh, débil en la interna política que se fortalece con la existencia de una guerra y que le permite permanecer. El que dice eso en general no lee encuestas israelíes y estás hablando con alguien, Luis, que piensa que después del 7 de octubre el primer ministro debería haber renunciado. Porque es la autoridad máxima y él fue responsable, por más que técnicamente no lo fue, él fue responsable. Y así todo, Luis, yo creo que si hay elecciones hoy vuelve a triunfar Netanyahu, pero por una ventaja abultada. Ya antes del ataque a Irán iba a ganar. Vuelve a triunfar. Porque la población ve varias cosas. Una, que durante años él dijo, el problema es Irán, Irán, Irán. Él dijo cuando asumió una de sus cadencias, tengo 3 objetivos en mi cadencia. Irán, Irán e Irán. Hay que desarmar a Irán. Porque es un objetivo estratégico, porque la va a utilizar la bomba cuando la pueda armar y ensamblar, la va a utilizar contra nosotros seguro. Por un lado. Y por otro lado, es muy probable, creo yo, que vayamos hacia un nuevo Medio Oriente, en donde el eje iraní tenga mucho menos poder y creo también que vamos a tener acuerdos de paz entre los sunitas no radicales, como Arabia Saudita, y el Estado de Israel. No me extrañaría que en el plazo de pocos meses se firme un acuerdo de paz entre el principal poder sunita, que es Arabia Saudita, y el Estado de Israel. Corregime, antes del 7 de octubre se estaba a las puertas de ese acuerdo. Y por eso fue atentado.
intentemos romper nosotros jamás, junto con Irán, romper ese acuerdo porque cuando musulmanes y judíos se asesinan unos a otros o se matan, no hay para firmar un acuerdo de paz. Es Pero obvio. el proceso es irreversible. Arabia Saudita necesita modernizar su economía y prepararse para un periodo histórico postpetrolero. Y las economías de ambos países se complementan. Además, internamente, el que es actualmente líder, rey de Arabia Saudita, no es el rey real, pero es el heredero al trono que está gobernando. Se llama Mohammed ibn Salman. Él desarrolló un programa que se llama Visión 2030. Y lo que dice es tenemos que modernizar nuestra economía y para eso, entre otras cosas, tenemos que permitir que las mujeres conduzcan. Porque si no conducen, no pueden trabajar. Y estamos regalando el 50% de nuestra mano de obra útil porque no les permitimos conducir. Y entre otras cosas, mira lo que hicieron. En el anterior Ramadán, el que cierra el discurso de cierre, el sermón final, citaron a una persona que fue a Auschwitz y que se declara sionista. Él dice, el Corán apoya a los judíos y su Estado propio, y yo doy el sermón final. ¿Qué es lo que está haciendo Mohammed ibn Salman? Preparando a la población para una época de paz entre judíos y musulmanes. Ese es el fenómeno, hacia ese lugar vamos. La caída de Irán, creo yo, acelera esto. Por eso el chiismo presiona o invade trágicamente como el 7 de octubre. O como hoy, por eso los chiitas atacan a Kuwait, país sunita, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita. ¿Por qué aviones de combate norteamericanos parten o cruzan Arabia Saudita? Porque todos en el Medio Oriente aplauden lo que está ocurriendo para debilitar a Irán. ¿Quién no aplaude? Bueno, Gustavo Petro, Maduro, Macron. Los que están adentro del Medio Oriente aplauden. Y los que están afuera se permiten decir todo tipo de cosas de alguien que no la vive adentro. Sí, no sé si fue chequeable, porque entre tanto la otra guerra, la de la desinformación, pero el ministro de Relaciones Exteriores, se le atribuye al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania esta frase: Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacemos nosotros. Sí, al canciller. El canciller lo dijo. Israel está haciendo el trabajo sucio para todos nosotros que defendemos la cultura judío-cristiana, los valores democráticos. Está haciendo un trabajo porque si Irán accede a material nuclear, también lo puede disparar contra Europa. Y también lo puede disparar contra Estados Unidos. Y también puede hacer algo grave en América Latina. Lo que pasa es que nosotros pensamos que como estamos acá, estamos lejos. Y yo creo que en un país como Argentina, por ejemplo, que sufriste 2 atentados chiitas de Hezbollah con el apoyo de Irán en conjunto, espero mayor responsabilidad de ciertos líderes políticos, especialmente de ciertos partidos de la extrema izquierda argentina. Sí, por las dudas, una de las personas condenadas por el atentado de la AMIA es hoy el jefe de la Guardia Revolucionaria, Bahidi. Tal cual. Tal cual. Mientras que dure. Porque ten en cuenta que lo que está ocurriendo es que vos podés destruir las capacidades nucleares de un país, pero también tenés que atacar los que lo fomentan y los que lo sostienen. Es por eso que matás a los líderes que fomentan ese plan, porque son militares y porque ellos saben cosas y ellos son los que están convencidos que tienen que ir a una bomba nuclear. De esta forma amedrentás a que ese camino no es buen camino. Estás atacando las intenciones y las capacidades de ese proyecto nuclear. ¿Cuánto hace que vivís en Israel? Creo que una semana después que Menem derrotó a Angelos en las elecciones. 89. Exactamente. ¿Cuántas veces pensaste en volverte? No, ninguna. A pesar de que cuando me fui estaba medio enojado con Argentina. Viví la época de las manifestaciones y de la hiperinflación y además me pasó algo extraño y es que mi abuelo, que no hablaba nunca con nadie de temas personales, porque viste, era una generación que mostrar sentimientos era mal visto. Debilidad. Claro. Me empezó a contar cómo se escapó de Polonia antes del Holocausto y le alcanzó el dinero para llevarse a su hermano. Y su hermano muere de tuberculosis cuando llega a Argentina. Y al único que le contó esa historia fue a mí. Entonces yo ahora entiendo que filosóficamente lo que me pasó fue que pasé de una identidad en donde mi identidad argentina era tan importante a mi identidad judía, porque la lógica era, ¿por qué nos hicieron eso? El único lugar en donde me pueden defender es un país en donde seamos judíos y nos defendamos los unos a los otros. O sea que pasé por un nacionalismo paralelo. Entonces me fui
pensando que mi argentinidad era algo momentáneo, porque así como mi abuelo había venido a Argentina, Claro. yo me voy. Y la verdad que en los últimos años me he amigado muchísimo con mi identidad argentina y creo que soy mucho más argentino de lo que me imagino. Te lo pregunto porque entrevisté hace un par de días al responsable de cardiología intervencionista del Hospital de Beersheba, creo que se llamaba Capri, de apellido, o Cafri, el doctor Cafri, y él me decía, tengo 7 guerras en el lomo. No se me ocurre irme porque sería un acto de comodidad. Solo me quedo en Israel si hay paz. Y yo decía, ¿estaría mal ser cómodo? Digo, es otra estructura mental distinta, la de ser israelí y vivir en Israel, que la de ser un argentino y vivir en la Argentina. Vos a tu familia le vendés paraguas, No, se los das. sí. Eso se llama altruismo particular. Significa, sos bondadoso y no esperas nada a cambio con ciertas personas. ¿Le venderías paraguas a tu vecino? Si no lo quiero, ¿A una persona que no conoces? De hecho, probablemente, pones un probablemente. negocio. Eso es egoísmo general. O sea, vos estás trabajando y necesitas comer y Mm, por eso vendés. Dar y proteger a la persona que no conoces. Abrir la puerta de tu refugio antibombas. Ayudar a alguien mm. sin esperar nada a cambio es altruismo general. Ese altruismo general de pensar que es tu conciudadano, que es parte de tu pueblo, que es un amigo tuyo, es algo fundamental en la educación cuando querés crear una sociedad solidaria. Ojo, vos cuidás a tu pueblo y sos solidario general, pero lo que creás es para beneficio de toda la humanidad y para ayudar también al prójimo. Eso en hebreo se llama tikkun olam. Cada pueblo tiene una función sobre la tierra. El pueblo judío tiene la función de mejorar el mundo con buenas acciones. ¿Qué se siente cuando la sirena de la aplicación o la alarma de la aplicación te dice al refugio? Mira, es raro porque dentro de mi familia tenés todo tipo de reacciones. Tenés a mis hijos que no están conscientes del peligro porque son muy jóvenes y además uno de ellos está en el ejército. De hecho, los dos están en el ejército, pero uno está ya casi terminando. Y se cree Rambo. ¿Por qué? Porque él vivió el 7 de octubre. Entonces, él te dice de forma clara, yo voy a defender a la familia. Y voy a defender a mi familia y a la familia del vecino. Y voy a defender a la familia del vecino, son árabes en mi edificio. Y dice, yo lo voy a defender también a él porque mi función es, ustedes defendieron al pueblo cuando les tocó, ahora me toca a mí. Y, Ahora, sí, por favor. él ve que vos haces acciones de altruismo general y lo educás con el ejemplo. Entonces, que él reaccione de la forma que reaccione es esperable si le das una educación de valores en donde tenés que ser solidario con tu sociedad y con el mundo entero. Entonces, la reacción varía. Lo que te puedo decir es que, como viví en este país desde el 89, o sea, ahí en Israel, yo viví la guerra del Golfo Pérsico. Y a mí Saddam Hussein me disparaba misiles y no tenía ni refugio, ni alarmas, ni sistema que derribaba cohetes en el aire. Entonces, ¿qué pienso? Yo sé que puede ser sonar medio inconsciente, pero Luis, es más de lo mismo, pero ahora con refugios y defensa. Me preguntás, ¿preferís volver a 1991 con Saddam Hussein o te quedás como estás ahorita? Ni loco me voy al 91. Ahora sé por qué peleo, tengo un refugio en mi casa, me escondo en el refugio y cuando termine salgo del refugio. Y me gustaría que los palestinos también tengan refugios y que todo gobernante se preocupe por ciudadanos y no los exponga al peligro. Eso es lo que hace una persona de bien, creo yo. ¿Cómo se arma la cabeza? También charla con amigos que viven allí, nada, hablar de lo elemental, la guerra, el misil, lo que pasó, ¿verdad? Y bueno, pero yo para octubre tengo pensado, porque tengo que hacer un posgrado, y yo digo, hacer proyectos con los misiles sobre la cabeza. No hay que planificar así, creo yo. Es, ¿qué pasa si si hay misiles? ¿Cómo sigo mi vida cotidiana? Bueno, entonces busco la forma creativa de poder seguir trabajando desde lejos, por ejemplo. O bien, ¿cómo doy clases si no tengo la posibilidad de estar presente? Bueno, lo soluciono por otra manera. Mira, cuando tenés presión, surge la creatividad del ser humano en su mayor esplendor. Y nosotros tenemos un pueblo que
tiene mucha experiencia en cómo hacer para volver a crear ante presión. Bueno, quiero que hablemos de esto, que es el documental de los Vivas, a propósito del 7 de octubre. Contame un poco. La familia Vivas para mí es, y de hecho, para el equipo de 3 personas que fue liderado y el gran creador de este proyecto es el periodista Alfredo Leuco y la directora es Mariana Bellini y yo que ayudé de alguna manera por mi afinidad a temas de radicalismo islámico, ¿verdad? Los 3 pensamos que la familia Vivas y el caso de familia Vivas tiene varias características únicas. La primera es que es la maldad destilada. Asesinar a una madre con sus 2 hijos cuando el niño es indefenso por el hecho de haber nacido judío es la maldad en su máxima expresión. Y además toda la familia son judíos, argentinos. Argentinos. Te vuelvo a repetir, argentinos. Yossi, el papá de Shiri, es argentino y fue cremado con su esposa adentro de su casa, lo incendiaron, lo quemaron. Y el padre de Yossi, el abuelo de Shiri, le puso la música a Tetá de Sarrín. Shiri es argentina y los niños también. Entonces, empezamos a trabajar sobre el documental con un objetivo, y es queremos crear una escuela para niños en honor a las 3 generaciones de personas asesinadas. Y por eso, junto a una organización llamada Keren Aizod, hicimos este proyecto para levantar una escuela que sea naranja como los cabellos de estos niños y que cuando la persona se acuerde de lo que ocurrió el 7 de octubre, tenga presente que niños inocentes fueron asesinados adrede. Y esa es la historia del documental Vivas, asesinados por ser judíos. Bueno, tengo que hacer algo que es medio autoritario, que es golpear para que pase los últimos granos de arena. Dame un segundo, por favor. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro y lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, en Corrientes y Pueyrredón, tienen la mejor tasación. Joyería El Tasador, mi tasador, tu tasador. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Me olvidé de preguntarte algo que sea importante en este momento. En anteriores ocasiones me preguntaste qué pasa si nos morimos, qué pasa después. Eso también, siempre la última. Si encontrás a Gabriel dentro de creo que 20 años, ¿qué le dirías? No, eso no va a ir. En eso este programa, ¿qué tenemos? El final, el nos morimos y qué pasa, es absolutamente real. Te voy a preguntar algo que todos los que integramos algún colectivo que sufre discriminación debemos estar preparados. Un escritor y colega que es Osvaldo Bazán dice que las personas gays tenemos que estar preparados para que en algún momento nos digan putos de mierda. Cuando alguien que te dice judío de mierda, ¿qué decís? Ese tipo de comportamiento se combate por 3 formas. 1, por la educación. 2, por la ley. En el caso de Israel, por la fuerza. Yo no voy a permitir que nadie me diga algo así, porque tengo dignidad y porque yo no insulto a otro por el hecho de su religión, su fe o por su tendencia sexual. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que de alguna manera tienes que responder. ¿Sabes por qué? Porque la persona que se hace respetar logra que los demás lo respeten. Entonces yo no permito algo así. Alguien de buena fe, no digo alguien radicalizado, con algún interés, te dice: los israelíes están matando niños y están invadiendo otro país. ¿Qué le decís? Según el grado de contundencia de la frase, si me lo preguntás como me lo acabas de preguntar ahora, evidentemente no hay maldad en esa forma de hablar y por lo tanto tú tienes que explicarle por qué no es así. Pero si viene alguien y te eleva el nivel de agresión y te dice, ustedes los israelíes son los nazis modernos y demás, que es una frase ya más grave, ahí tenés que tomar otra decisión. Podés callarte y dejar que te insulten gratis, o podés responder, hagamos el roleplay, ¿está bien? Dale, sos el entrevistado, sos uno de estos aliados de Hamas. Haceme esa pregunta como si fuese real. Así nuestra audiencia sabe a qué te referís exactamente con un nivel de agresividad alto. Son los nazis de esta época. Muy bien, te voy a decir una verdad, no te creo ni una palabra.
Porque estuve revisando tus redes sociales y vi que a vos no te importan en absoluto, por ejemplo, los niños palestinos. Si te hubiesen importado, hubieses protestado cuando les llenan la cabeza para que sean suicidas, o cuando los utilizan de escudos humanos, o cuando gastan el dinero público para hacer túneles en vez de educación para los niños palestinos. A vos solamente te preocupan los niños palestinos cuando los judíos se defienden. Eso se llama hipocresía. Por tanto, no me engañes. Sos una lacra. Lo que pasa es que vos estás convencido que sos buena gente. Hace muy poquito se entregó una distinción que da la Casa Ana Frank. No me acuerdo, un poco raro quién me lo dijo, y fue muy, muy movilizante esto. Me dijo, fíjate que hubo alguien en Holanda que intentó salvar a una familia, y no fue. Nadie intentó salvar a los secuestrados, a ningún secuestrado en Gaza, y me pareció muy elocuente. Porque hay una educación mucho más profunda. Y por lo tanto, aquel que dice esto es por ocupación y es un conflicto territorial y es un conflicto por X cantidad de fronteras, simplemente, como diría el mejor grupo de humor del mundo y de la historia, está filosofando fuera del recipiente. Nos morimos y ¿qué pasa? Creo que ya te respondí eso hace unos años y te dije en aquella oportunidad, Luis, no importa, es irrelevante. Y no porque me hagas la pregunta a vos, sino porque lo importante es lo que haces en la vida. Lo que estás haciendo, si haces la diferencia. A ver, ¿cómo te das cuenta si haces la diferencia o no? Si yo te digo a ti, ¿estarías dispuesto a volver 20 años para atrás? ¿O te quedás como estás ahora? No, como estoy ahora. Y por supuesto, porque sentís que estás haciendo la diferencia. Entonces, mientras que vivís, tenés que hacer la diferencia y ser digno de que te hayan creado. Ser digno de tus padres, de la educación que recibiste, de hacer la diferencia, de defender una causa noble y demás. Y si te morís, no sabemos lo que hay después, pero cuando venga después, en ese otro espacio, claro, tenés que hacer la diferencia. Te voy a robar, voy a citarte el copyright, me gusta, que es irrelevante. Lo tengo que registrar así, aunque sea ganó algo. Claro, shalom, lo mejor, gracias por venir. Por favor, un gusto.